Bendiciones, Dios te bendiga, le damos el honor a nuestro Padre porque nos permite nuevamente de encontrarnos por medio de esta pantalla. Hoy tengo un versículo maravilloso que realmente nos enseña mucha sabiduría y entendimiento al nosotros expresarnos y saber hablar y comportarnos y pensar antes de hablar para no arrepentirnos por un momento oportuno de hablar de la manera no adecuada, que nos podamos arrepentir por momento porque no supimos pensar antes de hablar. Y yo quiero transmitir este mensaje, pero que el Espíritu Santo primeramente me ayude a dirigirlo. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Eso está en Proverbio 15:28. Lo voy a leer en varias traducciones para entenderlo. Y dice la palabra de Dios así: el corazón del justo medita cómo responder, mas la boca de los impíos habla lo malo. Y muchas veces nosotros pasamos a ser como personas impías porque terminamos respondiendo de la manera incorrecta, porque no pensamos ni meditamos antes de expresarnos para contestar y hablar a la contestarle a una persona en una conversación o en la hora de un momento difícil de una conversación. Entonces, cuando tú ves que este proverbio nos hace entender una palabra de sabiduría para nosotros saber entender que primero tenemos que meditar al responder, al contestar o al hablar, porque realmente el justo siempre medita en lo que va a decir y en lo que va a hablar y en cómo se va a expresar. Mira lo que dice esta traducción: el hombre justo piensa lo que ha de responder. Bueno, es la misma, vamos a la otra que aquí por aquí está. El corazón del justo piensa para responder, mas la boca de los impíos derrama malas cosas. Entonces, aquí nos hace entender la palabra que las personas impías, las personas que realmente no son justas, que no se comportan temerosas delante de la presencia de Dios, son personas que derraman rápidamente sus palabras y cosas malas delante del de sus labios, porque realmente dice la palabra de Dios que de la abundancia del corazón habla la boca, y lo que tienen es maldad, lo que tienen es basura dentro de su corazón guardado. ¿Qué tal que nosotros muchas veces hemos actuado como personas impías? ¿Qué tal que nosotros muchas veces em, nos hemos comportado como personas impías en lugar de contestar una manera sabia, una manera educada, una manera bonita, de una manera correcta? Sacamos palabras, actitudes, comportamientos que realmente nos llevan al arrepentimiento, porque nos expresamos y dijimos palabras no adecuadas, que después nos arrepentimos, porque actuamos como el impío, como el inconverso, que realmente saca lo que tiene en su corazón, porque no tiene temor, reverencia, respeto ante la presencia de Dios. Entonces, el corazón del justo siempre piensa para responder, siempre medita, siempre hace en ese momento una pausa para ver cómo hablar, cómo responder, cómo aconsejar y cómo expresarse a la hora de dar una respuesta. Eso lo dice la Biblia, que el corazón del justo siempre responde de una manera adecuada, de una manera medita, piensa cómo hablar y cómo transmitir a la hora una palabra o a la hora un consejo, a la hora de expresarse. Mira lo que dice Proverbios 15:1. Las blandas respuestas quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. ¿Cuántas veces nosotros hemos llamado el enojo, la ira, el problema y la contienda porque realmente dimos una palabra áspera, una palabra con odio, con rabia, con resentimiento, y terminamos con ira, terminamos con rabia, terminamos enojados? ¿Por qué? Porque realmente nuestras palabras no fueron sabias, no pensamos en ese momento al expresarnos y cómo hablar, sino que lo primero que nos salió fue lo primero que dijimos y después nos arrepentimos. Entonces, las blandas respuestas quita la ira. ¿Cómo realmente yo puedo ganarle ventaja a la ira, que no es buena para mi vida? ¿Cómo realmente yo puedo ganarle ventaja al enojo, a la ira, a la amargura, al resentimiento, a la rabia, cuando realmente yo pienso, medito en cómo responder, en cómo hablar y en cómo expresarme?
porque voy a buscar la forma de buscar las palabras más suaves y las palabras más blandas para que el furor, la ira, la rabia, la amargura no me ganen ventaja y tomen control de mi vida en ese momento. Porque las blandas palabras o las blandas respuestas quita la ira. De repente hay personas que son muy rápidas para llevarte a enojar, a molestarte. Hay personas que el enemigo definitivamente las usa para llevarte a la ira, para robarte la paz, para quitarte la tranquilidad, para robarte la esencia que tienes en Cristo, para quitarte esa esencia y esa personalidad que Dios está formando en ti. Ese fruto, esa esencia pura, son personas usadas muy rápido del enemigo para llevarte a la ira, al enojo, a la amargura, resentimiento, a las griterías, a todo eso que realmente la Biblia nos exige, que no está bien, porque son reacciones de la carne. Entonces, el Espíritu siempre nos va a dar esas blandas palabras, esos consejos dulces que siempre tienen que tener como una cucharadita de miel para poder aconsejar, para poder hacerle entender a las personas de la manera correcta, aunque estemos exhortando, pero hacerle entender a la persona que le estamos dando un consejo que, aunque es difícil de que acepte en ese momento la corrección, no lo estamos haciendo de la mala manera, sino que con blandas palabras, con las palabras que podemos prácticamente buscar sabiamente para que la persona entienda el consejo o la corrección, pero la persona entienda en ese momento que no de la manera incorrecta, con griterías, con odio, con rabia, con ensuciando, dañando y destruyendo. No, sino blandas palabras. Quita la ira. Entonces, no nada más voy a transmitir un consejo, una palabra o voy a ayudar a una persona en ese momento, sino que también me voy a ayudar yo, porque cuando yo doy un consejo, una palabra, cuando medito cómo comportarme, cómo hablar, inmediatamente me edifico porque no voy a las primeras a gritar, no voy a las primeras a irarme, no voy a las primeras a enojarme, no voy a las primeras a sacar lo peor, sino que en ese momento voy a edificar, pero me edifico yo porque no voy a dejar que el enojo, la ira me controle para dañar y destruir a otros también y también para dañarme a mí. Y apagar a la presencia del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo lo apagamos con la ira, con el odio, el resentimiento, con la rabia, con la amargura, lo apagamos. Entonces inmediatamente la palabra nos exhorta, nos enseña, nos dirige con sabia sabiduría. Estos proverbios que las blandas palabras son, las blandas respuestas quitan la ira. O sea, no, nosotros podemos mejorar ese carácter cuando la palabra nos ayuda, de que no tomemos el control, de que la ira nos dirija, sino que podamos en ese momento agarrar una palabra con esa cucharada de miel y ayudar y dar un consejo a la hora de que nosotros estemos viendo que la otra persona nos quiera robar la paz o nos quiera quitar en ese momento la tranquilidad que Dios nos está dando. Eso siempre el enemigo lo va a dar. De hecho, yo siempre le digo a Dios que por favor no permitas que que el enemigo me gane ventaja en la paz, porque la paz es lo que Dios todos los días nos da y es lo que el enemigo todos los días intenta de robarnos, la paz, la tranquilidad, esa paz que no es la que da el mundo, sino la que da el Espíritu Santo, que sobrepasa todo entendimiento, esa tranquilidad y esa seguridad. Eso no vale ninguna cantidad de plata, porque realmente solo da la presencia del Espíritu Santo. Entonces el enemigo siempre va a buscar la forma y la manera de robarte la paz, y para eso nosotros tenemos que saber manejar esos momentos incómodos, esos momentos difíciles, esos momentos donde va a usar a cualquier persona para robarte lo más importante que Dios te da cada madrugada, cada mañana, que es la paz. Entonces dice la palabra de Dios que en las blandas palabras o respuestas, las blandas respuestas, eso quita, desecha, arranca, destruye, y tienes autoridad para destruir tú la ira. Y dice, más las palabras ásperas
hacen furor, subir el furor. Cuántas veces hemos actuado con esas palabras ásperas que terminamos amargados, enojados y terminamos como que, uy, ya me dañaron el día, ya me dañó el día, qué fastidio. Yo estaba tan tranquilo, tan tranquila, yo me sentía tan bien, pero nada, basta que me dijo esto, basta que me dijo lo otro. Entonces ahí nada más nos están el enemigo provocando para llevarnos al terreno de él. Inmediatamente terminamos furiosa, amargada, terminamos llorando, deprimidos, porque realmente entramos en el territorio del terreno del enemigo, como lo quería, nos llevó a su terreno. Y deberíamos de aprender esto, porque esto es realmente que todos los días el enemigo va a buscar de poner esas personas para dañarnos y destruirnos. Yo estaba leyendo aquí, lo quiero leer en la TLA, cómo realmente este rey se levanta a buscar un consejo. Por eso es que nosotros tenemos que saber a quién le recibimos un consejo y entender que a veces las personas tienen experiencia más que nosotros y queremos ser sabios en nuestra propia opinión. Entonces es importante saber a quién escuchamos, porque muchas veces los consejos son importantes y de dónde vienen los consejos también, porque ahí determina en tu vida una decisión. ¿Ok? Entonces cuando tú ves aquí, este rey Roboam pide en ese momento un consejo, pero inmediatamente él termina tratando mal al pueblo. Cuando termina tratando mal al pueblo, literalmente termina como quien perdiendo la bendición que iba a recibir. Yo quiero que leamos aquí en Primera de Reyes 12:1 al 15. Roboam fue a Siquem, pues todo el pueblo de Israel había ido allá para nombrarlo rey. La noticia llegó a Jeroboam mientras estaba en Egipto, donde se había quedado a vivir para escapar de Salomón. Entonces la tribu del norte de Israel mandaron a llamar a Jeroboam, y cuando éste llegó, fueron a hablar con Roboam y le dijeron: tu padre fue muy duro con nosotros. Si tú nos tratas mejor, te serviremos. Roboam le contestó: váyanse y vengan a verme de nuevo dentro de 3 días. Así que la gente se fue. Entonces el rey Roboam le preguntó a sus consejeros qué debía de hacer. Estos consejeros también habían ayudado a su padre Salomón y les preguntó, ¿qué puedo contestarle a esta gente? Ellos le dijeron: si te pones al servicio del pueblo y lo tratas bien, el pueblo te servirá para siempre. Pero Roboam no les hizo caso. En vez de eso, les pidió consejo a los muchachos que habían crecido con él y que estaban a su servicio. Y les dijo: esta gente quiere que yo los trate mejor que mi padre, que mi padre, que mi padre lo hizo. ¿Ustedes qué opinan? Ellos le contestaron: diles que si tu padre eh, fue duro con ellos, tú serás más. Y si tu padre los trató mal, tú los tratarás peor. Si tu padre lo azotaba con correa, tú lo harás con látigos de puntas de hierro. Después de 3 días, Jeroboam y los hombres de la tribu del norte fueron a ver de nuevo a Roboam, como él lo había pedido. Y el rey les habló con dureza y no hizo caso a los consejos, sino a los muchachos, y les dijo: mi padre fue duro con ustedes, pero yo lo seré más todavía. Mi padre los azotó con correa, pero yo los azotaré con látigo y de puntas de hierro. Así que el rey no hizo lo que el pueblo le pidió. El pueblo quería en ese momento que este rey no fuera igual y que no se comportara igual que su padre. Y cuando vemos aquí, el pueblo le expresa en ese momento cómo fue su padre, qué fue lo que realmente hizo su padre en ellos. Los trataba mal, le
los trataba de una manera esclavizantemente, con palabras duras, con acciones y comportamientos que el pueblo se sentía humillado y mal. Entonces ellos no querían seguir recibiendo eso de parte de un rey. Y vemos aquí que este rey Roboam va y pide consejo. Le pide consejo a los ancianos y le pide consejo a los muchachos con la cual él se la llevaba o había crecido. Cuando tú ves estos dos consejos, había el consejo de los ancianos. En ese momento los ancianos le están diciendo que realmente su padre había hecho con el pueblo muy duro, que tratara al pueblo bien para que el pueblo le sirviera a él, para que él quedara como rey, pero para que también este pueblo se bajara a estar sujeto a la autoridad de él. Inmediatamente él no escucha a los ancianos, escucha a los muchachos y dice: si mis padres los trató mal, yo los trataré peor. Si mis padres los gritaban, yo los voy a gritar. Si mis padres les pegaba con látigo, yo voy a agarrar uno peor. O sea, entonces sus palabras fueron ásperas, sus palabras fueron de dureza, sus palabras fueron de una persona que expresa que su corazón estaba duro y que no tenía compasión con el pueblo y que no tenía en ese momento sentimiento por un pueblo que estaba siendo maltratado. Que quiero hacerte entender aquí, que nos enseña la palabra, que muchas veces cuando nosotros queremos tratar a las personas mal, que cuando las queremos humillar, cuando queremos gritarlo, cuando queremos tratar a las personas como trapo, como basura, perdemos lo que realmente nosotros tenemos por qué recibir, por lo que tenemos los beneficios, las bendiciones que tenemos que recibir a través de muchas personas que Dios nos pone y que Dios realmente abre puertas. A veces las personas creen que tratando mal, gritando, maltratando a las personas, realmente así es que van a lograr cosas. Muchas veces la gente no estará para calarse la cara que tú le pones. Muchas veces la gente no se va a calar para que tú humilles o lo grites. Muchas veces la gente no se va a estar calando las veces que te dé la gana de mirarlo feo y de atenderlo mal. No, nosotros necesitamos entender lo que es compasión, lo que es amar, valorarnos, respetarnos unos con los otros, tenernos compasiones unos con los otros. La palabra de Dios dice tolerarnos unos con los otros y ayudarnos unos con los otros. Y es difícil tolerar personas que tengan un mal carácter, es difícil tolerar a personas que realmente siempre anden con malas palabras, que quieren gritarte, que quieren tratarte mal, que quieren venir a dañarte y a destruirte con sus acciones y comportamientos y palabras. Muchas veces no nada más con palabras, hasta con mirada. Entonces es importante que nosotros aprendamos esto, porque este rey terminó perdiendo lo que realmente él iba a tener en ese momento como autoridad del pueblo que se le estaba entregando, porque realmente él se levantó a tratar al pueblo mal y con palabras ásperas y de la manera incorrecta. Y no atendió el consejo. Es por eso que nosotros tenemos que entender lo que es un consejo, porque un consejo nos determina a la perdición o a la maldición. Es importante que veamos, él aceptó el consejo de sus compañeros, de los que estaban alrededor y no de los ancianos que realmente habían visto todo lo que ese pueblo había pasado con su padre. Y entonces le dice: si tú realmente te levantas a tratar mejor al pueblo, a hacer lo que tu papá no hizo, tú verás cómo realmente este pueblo te servirá. Pero él no quiso aceptar el buen consejo. Es importante el día de hoy que nosotros aprendamos que en las palabras blandas, en las palabras suaves, de la manera que hablamos y nos expresamos, yo aprendí algo. Yo aprendí porque sí me he equivocado y me equivoqué y me seguiré equivocando, pero he aprendido algo y esto lo aprendí de una pastora maravillosa que siempre la escucho. Y ella dice que en las palabras, en el mensaje que nosotros impartimos siempre, siempre tiene que tener una cucharada de miel. Una cucharada de miel, porque esa cucharada de miel es lo que va a traer la dulzura en medio de un mensaje fuerte, en medio de una exhortación, en medio de una confrontación. No todo el mundo está preparado para que le digan la verdad en su cara. No todo el mundo acepta una corrección.
No todo el mundo acepta en ese momento algo que uno tenga de molestia y tenga que confrontar y decirle a la persona. No todo el mundo está preparado. Pero cuando uno sabe impartirle una cucharada de miel y hacerle entender a la persona la verdad, exhortar y decir las cosas como son, pero de una palabra blanda, es otra cosa, cambia la forma. Y yo eso lo aprendí. Entonces, este rey no quiso en ese momento tratar bien a este pueblo y terminó haciendo lo que le dio la gana. Es por eso que es importante que escuches los buenos consejos que te llevarán a largas cosas y a largas maravillosas cosas que Dios te quiere entregar. Entonces dice la palabra de Dios aquí: mi padre fue duro con ustedes, pero yo les seré más todavía. ¿Cuáles fueron sus palabras en ese momento? Palabras duras, sin palabras de consolación, sin, sin consentimiento a cómo se iba a sentir el pueblo, a que los iba a maltratar y dañar mal. No todo el mundo se va a calar que tú le hables y que tú te expreses de una manera grosera y de una manera incorrecta. Y eso te cerrará puertas y eso te cerrará personas que realmente que Dios te quiere entregar. Es importante que entiendas eso. No todo el mundo se va a calar groserías tuyas o acciones o comportamientos con palabras que un día tienes el apellido atravesado y quieres tratar a todo el mundo mal. Cuídate de eso. Eso es peligrosísimo. Dice la palabra de Dios: mi padre los azotó con correas, pero yo los haré con látigo. O sea, él le dice, si a usted mi padre les dio duro, yo les voy a dar más duro. O sea, no tengo consentimiento, no me importa lo que ustedes sientan. Entonces sus expresiones fueron con palabras duras, ásperas, sin consentimiento. Y esto, cuando yo lo leí, me llamaba la atención. Yo decía definitivamente cómo este hombre se levantó a perder este pueblo de Israel porque realmente le dio la gana por no aceptar un consejo que realmente tenía que recibirlo para edificar y no para maldecirlo, ni para dañarlo, ni para destruirlo, ni para destruirlo. Es importante que cuides lo que Dios te entrega. Es importante que tú valores lo que Dios te entrega. Acuérdate que Moisés perdió y perdió muchísimas cosas y lo más importante fue entrar a lo que tanto luchó. ¿Por qué? Porque él realmente también le contestó mal al pueblo, porque él dijo, ustedes quieren agua, ya van a tomar agua, y sus palabras no fueron blandas, sus palabras fueron duras, y eso lo hizo perder lo que tanto luchó y lo que tanto quiso. Las blandas respuestas quitan la ira. Inmediatamente te enojaste, sentiste rabia, piensa, como dice el proverbio aquí, medita en lo que vas a hablar. Porque el justo medita, piensa en responder y cómo va a hablar. Entonces aquí vemos que en las blandas palabras se quita la ira. No, déjame pensar cómo le respondo a fulano esta. No, déjame controlarme, déjame ver si me molesta su actitud, su comportamiento, me parece que es rebelde, me parece que es esto, me parece que es lo otro, pero ya va. Yo creo que puedo darle este consejo de esta manera, de una manera que entienda la lección y que aterrice, que sabe que esté mal, pero con una cucharada de miel. Con esa cucharadita de miel que la gente diga, wow, me corrigió, pero sentí más bien que la persona me está queriendo ayudar. Entonces no podemos estar gritando, ni dañando, ni destruyendo a nadie, porque nosotros nos estamos aquí para tratar a las otras personas como animales, como animales. Entonces, este rey realmente pudo perder, como quien dice, lo que Dios le había dado como oportunidad para que él gobernara este pueblo. Porque el pueblo, si él lo trataba bien, él lo podía gobernar. Pero como no lo iba a tratar bien, terminó en ese momento perdiendo por sus malas palabras y actitud y comportamiento de querer dañar y destruir un pueblo. Sí,
Levántate el día de hoy a pedirle al Señor que te ayude a tener esas palabras sinceras pero con miel, esa actitud sincera pero siempre con buena actitud. Y siempre pedirle al Señor que nos ayude a pensar. No me acuerdo ahorita dónde es que dice, creo que Santiago, si no me equivoco, donde la palabra nos dice que antes de nosotros hablar siempre tenemos que meditar lo que vamos a hablar. Así no es precisamente lo que dice, pero algo así es lo que dice. Entonces, siempre meditar, que seamos tardos para hablar, exactamente, Espíritu Santo, gracias. Que seamos tarde para hablar, pronto para oír. Tardo para hablar y pronto para oír, porque cuando soy pronto, escucho. Si la otra persona está alterada, está alterado, está alterada, fino. Yo estoy escuchando, pero mientras medito, Dios me da esas palabras suaves para responderle con sinceridad, con la verdad, pero con esas blandas palabras que no me llevarán a la ira, al enojo y a la rabia. Necesitamos ser prontos para escuchar y tardos para hablar. Bendiciones, que la paz de Dios te acompañe en todo tiempo y en todo momento.